oscura. No oscura porque el hígado graso se encuentra acá en el hipocondrio derecho, debajo de las costillas, uno no lo ve, no tanto. Estamos en vivo con el doctor Sino que Eymar simplemente Torres. cuando hablamos de enfermedades a veces nos olvidamos del hígado. Y de lo importante que es que este hígado funcione muy bien. El hígado es el laboratorio químico donde se hacen muchos procesos enzimáticos. Sin el hígado, por supuesto, no podríamos vivir. Y lo llamamos también la pandemia oscura porque la incidencia del hígado graso ha aumentado en los últimos años. Digamos que existen varios tipos de hígado graso. Hígado graso, ustedes conocen cuál es. El hígado graso más común, el que siempre escuchamos por tiempo, decíamos que las únicas personas que se llenaban de hígado de grasa eran las personas que tomaban alcohol. Pero le hago una pregunta. ¿Por qué hay adventistas o personas que no toman alcohol y se les llena de grasa al hígado? Por alimentación y por no dormir. ¿Será lo Bueno. Muy bien, vamos a descubrir eso. Porque sí, además del hígado graso alcohólico, existe el hígado graso no alcohólico. Y déjenme decirme que del porcentaje de diagnóstico que se hace en hígado graso no alcohólico ocupa casi que un 80-90% más que el hígado graso alcohólico. Es más frecuente encontrar más hígado graso no alcohólico que hígado graso alcohólico. Otras causas son medicamentos, son enfermedades raras, déficit de algunas enzimas, etc. Hablando de hígado graso no alcohólico, más de la cuarta parte de las personas que estamos acá seguramente estamos padeciendo de hígado graso no alcohólico y no lo sabemos. Normalmente nosotros asociamos el hígado graso con algunas situaciones, pero quiero que ustedes vean esta diapositiva, porque esta diapositiva nos va a mostrar todo lo que puede suceder desde un hígado normal, inclusive desarrollar un cáncer hepatocelular. Las características del hígado graso no alcohólico, que es lo que quiero hablar hoy, tiene las mismas características con el hígado graso alcohólico. O sea, personas que toman poco alcohol o no toman alcohol, el hígado se le llena de grasa igual que usted si tomara alcohol o no. Y esta característica ocurre también inclusive como una evolución donde ustedes ven que el hígado sano, si ustedes ven el color de este hígado, cómo está, en estos días alguien me estaba mencionando de un hígado que hace rato que no comía hígado, pero bueno. Pero digamos que fíjense ustedes la característica del hígado normal y cómo en la medida que va avanzando, y lo que vamos a hablar hoy es el hígado graso. ¿Y por qué es importante hablar del hígado graso y luego la evolución de la fibrosis hepática? Porque hasta aquí puede ser reversible. Cuando el daño del hígado viene hacia acá, lastimosamente son pocas las oportunidades para poder mejorar ese hígado graso. E inclusive puede terminar en cáncer hepático. Entonces esta línea va a determinar que nosotros podamos revertir, y esa palabra la vez pasada hablamos de la reversión de las enfermedades, y por eso hablamos de la reversión de la diabetes, ¿sí se acuerdan? Entonces, básicamente lo que ocurre aquí es una acumulación de grasa en el hígado con el tiempo, donde las células del hígado se van inflamando. Luego las células se forman, se unen, se colocan duras, el hígado es blando, bueno, la grasa en el hígado se empieza a colocar un poco más duro, luego desarrolla no solamente grasa en el hígado, sino también que se inflama el hígado adicional. Cuando nosotros hacemos el estudio, como bien lo decía la doctora, utilizamos mucho la bioimpedanciometría. La bioimpedanciometría es un estudio que mide también el porcentaje de grasa visceral. El hecho de que usted tenga grasa visceral aumentada no necesariamente quiere decir que tenga hígado graso. Imagínense ustedes esa grasa que se coloca encima, que se va formando encima del hígado, en la medida que esa grasa va aumentando, va infiltrando, se va metiendo en las paredes del hígado, va inflamando el hepatocito que es la célula del hígado y finalmente llega a la fibrosis. Y luego de la fibrosis, ese tejido ya poco inflamado, dañado, puede causar una cirrosis y una cirrosis que no es producida por alcohol y finalmente el cáncer. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Perfecto.
¿Cuánto tiempo demora este proceso desde un hígado graso hasta el desarrollo de la cirrosis hepática? Más o menos 10 años. O sea, 10 años se dice que se puede desarrollar la enfermedad y tenemos como quien dice, si usted es el diagnóstico hoy de hígado graso, ya viene corriendo un tiempo, por lo cual la idea es que nosotros podamos revertir ese proceso, echar para atrás todo esto. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y aquí ya vamos como anoche les expliqué que ustedes pueden hacer un perfil de la persona que puede desarrollar cáncer con algunas características. Esto que les voy a decir quizás un poco más médico, más clínico, pero para que ustedes lo sepan. Hay enfermedades que están asociadas al hígado graso no alcohólico. Y voy a empezar el hígado graso, y ustedes saben que cuando hablo del hígado graso es el hígado graso no alcohólico. Pacientes con diabetes, con obesidad, que no tengan otras enfermedades del hígado y que no tengan ninguna causa de hígado graso secundario. Cuando usted le hace un laboratorio de sangre, sea que tenga las transaminasas, que son unas enzimas hepáticas elevadas o no, y una gamma GT, que es otro examen que también se hace, usted también puede ser, digamos, puede ser una característica para que la persona un factor de riesgo para desarrollar el hígado graso no alcohólico. Que no tenga otras enfermedades del hígado adicional. Por eso es importante acudir siempre al médico y otros factores también que vamos a ir descubriendo cuando hay apnea del sueño, cuando no se duerme también puede ser un factor. Muy bien, esto es algo muy práctico, bastante práctico que ustedes pueden hacer desde su casa sin ningún problema. El perímetro abdominal, que es donde se concentra la grasa visceral y que empieza a aumentar, determina el riesgo de desarrollar enfermedades o no. Una forma práctica sin hacer laboratorios y que nosotros podríamos por ahí deducir, y ustedes también pueden hacerlo en sus casas, es medirse la cintura. Ponerse aquí una cinta y empezar a medirse. Como ustedes ven, se coloca la cintura que pase por el ombligo, por encima de las tres ilíacas y aquí, o sea, de aquí de la cadera, y eso hace que nosotros podamos medir el perímetro abdominal. Se dice que las mujeres pueden medir hasta 88 centímetros. Después de 88 centímetros hay un riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, como el infarto agudo del miocardio. 88 centímetros. Y los hombres saben que es hasta 102 centímetros. No sé cómo están ustedes con el perímetro abdominal, pero es una forma práctica y fácil de determinar cuánto riesgo tenemos en casa. Podemos medirnos. Pero ocurre. No solamente la medición y los centímetros, sino también dónde está localizada esa grasa. Con el tiempo, con las mujeres, sobre todo cuando llegan a la parte menopáusica, donde hay no alteraciones, sino disminución de la producción de estrógenos, empiezan a pasar y suceder algunos cambios. Y aquí les traigo estos dos tipos de acumulación de grasa. Hay una grasa que se llama ginecoide, si ustedes ven es como si fuera una pera, y hay una grasa androide, que es la forma de manzana. La acumulación de grasa de la forma de nuestro cuerpo puede determinar si nosotros desarrollamos enfermedades cardiovasculares y dentro de esa también el hígado graso. Tener grasa en las caderas se dice que es mucho mejor que tener la grasa acumulada de la cintura hacia arriba. Y estas son el tipo de personas que tienen de pronto por allí piernas delgadas y tienen la acumulación de grasa a nivel de la manzana o a nivel visceral. Entonces, ojo, también para que entonces ustedes empiecen como promotores a mirar, a determinar. Muchas veces cuando nosotros hacemos portadas de salud, les pedimos a algunos de ustedes que nos ayuden a medir los pacientes, no sé si algo puede tomar la presión, pero lo importante es que ustedes sepan por qué nosotros pedimos siempre el perímetro abdominal y es una forma muy práctica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ya mencionamos algo. Cuando hay triglicéridos elevados, cuando hay enzimas hepáticas elevadas y sobre todo escuchen que saben que muchas veces no lo hacen los médicos, que es el DLDL, que es un tipo de colesterol que básicamente se sintetiza en el hígado y que cuando está disminuido pareciera ser que aumenta la cantidad de grasa del hígado. La ecografía abdominal es un examen adicional que nosotros hacemos también y tiene que ser una ecografía de abdomen total, o sea, tiene que ser una ecografía donde se miran todos los órganos para poder verlo.
Por supuesto que existen otros estudios más especializados como el Fibrocar, y si usted tiene antecedentes de diabetes gestacional también podemos hacer diagnóstico. Entonces, ¿qué tiene que ver el estilo de vida con todo esto que estamos hablando? Como dijimos, hay diferentes situaciones en las cuales todo nuestro estilo de vida va a hacer que tengamos, acumulemos más grasa en el hígado, ¿no? Muy bien, hablemos de mi genética. Nadie me está diciendo que hablemos de mi genética, así que voy a hablar de mi genética porque lo que hablamos anoche es súper importante. ¿Se acuerdan que había un gen que se activaba o desactivaba de acuerdo a nuestro estilo de vida? Bueno, en el hígado graso ocurre lo mismo. Se dice que hay genes que son dañinos, sobre todo cuando hay daños de las mitocondrias por la inflamación de nuestro cuerpo. Por ahí hablaba, no sé si la doctora lo mencionó, que hay comidas que dicen que son inflamatorias, de pronto había comidas que son altas en grasa, azúcares procesados, carbohidratos refinados como galletitas, etc. Entonces, cada golpe, cada vez que usted come, cada vez que usted hace algo que pueda afectar la inflamación de su cuerpo, afecta directamente a la mitocondria y esto hace que empiece a aumentar la cantidad de grasa en nuestro cuerpo. Miren esto que encontré tan fascinante, la protección, la serotonina. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros por la serotonina? Se ha visto que la disminución de serotonina mejora el hígado graso. Estas explicaciones, por supuesto, son muy técnicas y están en estudio, pero me llama la atención que hay estudios que ratifican que intentar disminuir los niveles de serotonina puede favorecer a que disminuya la cantidad de grasa en el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Intentar disminuir los niveles de estrés. Aquí con la doctora estamos aprendiendo bastante de eso. Evitar el consumo de carbohidratos simples, ya lo hablamos. Aumentar el consumo de omega 3, aumentarlo, potencializando esa ensalada con semillas. Y además de eso, evitar el consumo de café y de sustancias o bebidas estimulantes. Esto también hace que active o desactive genes que puedan ser protectores. Muy bien, resistencia a la insulina. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, hermano, nosotros creemos que también fue la gallina. Pero aquí les voy a hablar de que esta pregunta siempre lo hacemos en la parte médica, de saber exactamente si la insulina es la causa o cómo llega, si fue primero que usted se le llenó de grasa al hígado y después hubo resistencia a la insulina, o si fue que primero la insulina hizo que padeciera usted de grasa en el hígado. Quiero que ustedes entiendan esto. Muy bien. Resulta que cuando se libera mucha insulina en exceso en el cuerpo, es sinónimo de qué? Ayer lo vimos en el arbolito. Cuando teníamos hiperinsulinismo, mucha insulina que se libera, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cáncer. Miren, pareciera ser que la insulina es muy buena, es una hormona que es necesaria, pero hoy en día mucha cantidad de insulina causa muchos problemas. Entonces, esa liberación excesiva de insulina primero produce que empiece a acumularse grasa en nuestro cuerpo. Hablamos que la insulina agarra la comida, y si ustedes se dan cuenta en esta curva, cuando nosotros desayunamos se hizo un pico de azúcar en la mañana. Cada vez que se libera el azúcar, que se sube el azúcar, normalmente el páncreas libera insulina. ¿Y cómo detecta esto? Cuando pasa por el tracto gastrointestinal, hay una zona en la cual automáticamente manda una señal para que se pueda liberar esta insulina, agarre su alimento y empiece a alimentar todas las células. Pero ¿qué ocurre? Cuando comemos comida muy copiosa o comemos muchas veces al día, esa insulina se está descargando constantemente, desayunamos, merienda, almuerzo, merienda, cena. Eso es un estado normal. Hablamos ya después de la actividad física, de la actividad profesional, es muy diferente, pero estoy hablando de la normalidad. Cuando usted desayuna, merienda, almuerza, merienda, cena, ¿cuántos picos de insulina hay ahí? ¿Cuál es la idea entonces? Que reduzcamos cuánto esa cantidad de insulina que liberamos, por lo menos a 3. 2. Y dentro de eso es importante que usted nunca deje de desayunar. Y eso creo que lo hablamos la vez pasada. Entonces imagínense este proceso intenso de liberación de insulina constante hace que por allí
ya el organismo no sepa dónde meter más esa energía. ¿Y qué la hace? La mete en la célula grasa. Y empezamos a llenarnos de grasa. Y automáticamente nos empezamos a llenar de grasa en el hígado. Cuando ya está esa grasa colocada, el páncreas sigue liberando insulina, porque pareciera que nosotros, por desconocimiento, porque seguimos haciendo las cosas igual, comiendo de la misma forma, haciendo actividad física, durmiéndonos tarde, pareciera que eso continuara y el páncreas sigue liberando insulina, pero cuando van a agarrar esa azúcar y la van a llevar a la célula, se va a encontrar con una célula que llena de grasa. Esa célula, cuando se empieza a llenar de grasa y la insulina quiere entrar para llevar la comida, no logra entrar. Y ahí es cuando está la resistencia. ¿Y qué ocurre? La señal le dice: páncreas, libera más insulina, y el páncreas libera más insulina para poder vencer esa resistencia. Pero ¿qué ocurre? Al liberar más insulina, más grasa. Y entra en el círculo vicioso. ¿Se entendió? Sí. Si lo entendieron, ya podemos terminar la charla. Otra vez, muy bien. No importa. Muy bien. Quiere decir que cuando nos empezamos a llenar de grasa, la insulina no logra entrar a llevar la energía y a alimentar la célula. No puede, porque la célula ya se ha llenado de grasa. Entonces, este proceso de resistencia a la insulina aumenta la acumulación de grasa, porque esa azúcar, ¿a dónde la lleva? A esa glucosa, la mete en el hígado y empieza a almacenar la glucosa en el hígado. La próxima les muestro un video de caseteratio, donde es muy bueno, donde se ve cómo el azúcar, ustedes lo han visto, cómo el azúcar la lleva al hígado del cerebro. Bueno, es que el hígado empieza a agarrar esa grasa porque el organismo no sabe dónde colocarla, porque ya se empieza a llenar nuestros brazos de grasa, nuestras piernas de grasa, y empieza entonces a acumularse ¿qué? Grasa visceral. Ahora, quiero decirles que el hecho de que nosotros tengamos sobrepeso, obesidad o diabetes, que es un factor, no quiere decir que una persona con un peso normal no tenga grasa en el hígado. Ojo, parece que aquí tuviéramos todo, por eso que decimos que es la pandemia oculta. Tanto personas con sobrepeso como personas no con peso pueden tener. Muy bien, ¿y qué hace que esto ocurra? Hablábamos comida rica en carbohidratos, dormir tarde en la noche. Y esto quiero decirles, y comer muchas veces al día. Cuando usted rompe el ritmo circadiano, que muy bien la doctora explicaba ayer, ¿a qué hora del día que nosotros deberíamos de empezar pensando en dormir? A las 9. Por las 9 de la noche, más o menos, 8. A las 9 de la noche empieza el pico de melatonina donde se va liberando, tratando de ir acomodando nuestro cuerpo, nuestro cerebro para descansar. Si usted, digamos, esto quiero que quede claro, nosotros deberíamos de comer con la luz del sol. Cuando la luz del sol se va, nosotros no deberíamos de comer más, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la tarde en Colombia. Pero ¿qué ocurre después cuando empezamos a comer tan tarde en la noche? Bueno, el sueño o tener el sueño prolongado o acostarse muy tarde en la noche hace que se empiece a liberar insulina en la noche. ¿Y qué te da en la noche? Cuando estás despierto tarde. Insomnio. Hambre. ¿No es hambre? La gana de comer porque se está liberando la insulina. La insulina es una hormona también que actúa como anabólico. Y ustedes se preguntan, ¿por qué tengo hambre en la noche? Porque el organismo cree que está haciendo una función normal y empieza a liberar insulina. ¿Y qué hace? Llegas a la nevera, la abres, y lastimosamente a veces nuestra nevera está llena de qué? De ultraprocesados. No voy a decir marca, pero chocolate, ¿sí? Entonces, dormir tarde puede afectar esto. Esta imagen también es interesante. Ahora, vamos bien. Esta imagen también es interesante y la quiero traer, la vez pasada se la traje, pero sí que es gente nueva. Y es que los consumos de ultraprocesados aumentan la grasa en el hígado. Y esto que les estoy diciendo es algo que jamás yo me lo hubiese pensado. Resulta que cuando la fructosa, ustedes saben cuál es la fructosa, ¿no? Sí, de la fruta. Pero el jarabe de maíz, la fructosa sintética, no la de la fruta. La fruta tiene fructosa, pero esa fructosa está arropada por fibra, está arropada por agua, por otras cosas. Pero estoy hablando de la fructosa libre,
y sobre todo del jarabe de maíz alto en fructosa, que es que la industria utiliza ese azúcar para endulzar todos los ultraprocesados. Por un proceso químico donde cogen la mazorca, le quitan los granos, la textura, y ahí sacan azúcar de la mazorca, pero a un nivel industrializado. ¿Qué ocurre? La mayoría de todos estos alimentos tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Por eso es importante que ustedes lean la etiqueta de los alimentos, donde dice ingredientes. Yo todas las noches se lo voy a repetir para que se les quede. Debemos de leer la etiqueta donde dice ingredientes, y ahí ustedes van a colocar jarabe de maíz alto en fructosa, JMAF. Y ese endulzante, cuando llega a nuestro organismo, estas son las velocidades intestinales. Nuestros intestinos tienen unos pelitos, unos vellos, ¿sí? Y aquí es donde ocurre toda la absorción normal de nutrientes. En una velocidad intestinal normal, una persona normal, fíjense ustedes que aquí entra la sangre y normalmente ocurre que está el ingreso de estas tres flechitas sobre el ingreso de los nutrientes, ¿verdad? Y ocurre normalmente estas velocidades tienen una longitud porque las células de la punta de esas velocidades, que son miles y millones, se daña, crece una nueva, y básicamente aquí, esta región, si ustedes se dan cuenta, no le llega sangre, por lo cual esta zona no crece, se queda allí. Pero ¿qué ocurre cuando usted empieza a tomar ultraprocesados? Y hablamos también inclusive de los edulcorantes artificiales, porque la stevia sintética no es la mejor opción para endulzar los alimentos. Resulta que aquí automáticamente la velocidad intestinal empieza a alargarse, porque lo que hace la fructosa es alargar la velocidad intestinal. Entonces, si se fijan, no es lo mismo este espacio para absorber nutrientes que este espacio más grande. Se aumenta. Y esto hace que entonces, si usted se comió algo de grasa, aquí hace que se aumente mucho más la absorción de los nutrientes de ese alimento. Conclusión, los ultraprocesados hacen que nos llenemos más de grasa a nuestro cuerpo, indistintamente si es un dulce pequeñito o si es una hamburguesa con salsa de tomate, jamón, bacon, indistintamente de eso. Por eso que es importante cuando usted prepare los alimentos evitar meter ultraprocesados. Por ejemplo, a veces hacemos las ensaladas y le echamos mayonesa, ¿sí? A veces endulzamos con edulcorantes, etc. Entonces usted tiene que estar muy pendiente que su plato, en lo posible, no tenga ultraprocesados. Este mecanismo, imagínense ustedes, hace que haya mayor ingreso de energía al torrente sanguíneo y algo adicional, que esas vesículas, esas vellosidades crecen y crecen y crecen, y esto a la final también empieza a ser un factor para desarrollar cáncer de colon. Muy bien, hablemos de las ingredientes, y esto vamos a hablar más tarde. Más tarde estoy pensando en empezar a enseñarles cómo algunos medicamentos, por ejemplo, como la metformina, tiene un efecto parecido a el efecto de algunas alimentaciones basadas en plantas. Las personas que son diabéticas toman medicamentos para bajar el azúcar, pero resulta que una alimentación basada en plantas y también el estilo de vida tiene un efecto como esos medicamentos. Y esta tarde ustedes van a tratar de encontrar la relación entre los medicamentos y el estilo de vida. Y dentro de eso están estas hormonas que se llaman las incretinas. Las incretinas es el movimiento de última moda. Miren, el medicamento que estoy tratando la charla, el medicamento que se está utilizando ahora en Estados Unidos para bajar de peso, que es la semaglutide, es un GLP-1 que viene de estas tipos de hormonas que son incretinas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que los laboratorios descubrieran las incretinas y que las sintetizaran, ya Dios nos había regalado la forma de poder estimular esas incretinas. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Miren, es impresionante. Por supuesto que en la medida que nosotros más estudiamos, más vemos de profundidad con los artículos científicos las cosas que Dios nos da. Amén. Miren, no, a ver, ¿qué quiere decir con mucha humildad? Que me toca leer muchas cosas, bastantes cosas para poder dar la mejor información. Y quizás usted no tiene el tiempo para poder los años de preparación.
Pero yo les digo, en estos 20 y pico de años de ser de médico que he leído siempre un poquito, a veces me maravillo de las cosas que encuentro diarias y que no es necesario leer los 20.000 libros para saber esto, ¿listo? Pero el poder que tienen las frutas de disminuir la liberación de insulina hace que cuando comamos frutas disminuyamos la grasa del hígado de nuestro cuerpo. Microbiota intestinal. Miren, los microbios intestinales hay más microbios que células en nuestro organismo. Como decía muy bien aquí la doctora, somos más bacterias que otras cosas. Nunca nos hubiésemos imaginado que nuestras bacterias intestinales puedan ser nuestros aliados o también pueden ir contra nuestra. Básicamente, lo que ocurre aquí es que cuando hay muchas bacterias, y le voy a hablar un poquito de esto, cuando hay muchas bacterias, en nuestro color hay como un sol, digamos que como un bosque. Y ese bosque está lleno de árboles, de mango, frutales, y también de espinas, y también de cactus, y también de maleza. Y cada uno de esos árboles son como si fueran bacterias, pero mantienen un equilibrio. Ustedes se dan cuenta que tienen equilibrio. Pero ¿qué ocurre cuando esas bacterias llenas de cactus o de maleza empiezan a crecer y de pronto los árboles frutales empiezan a morir? Allí ese desbalance hace que estos microbios absorban más o menos energía de las comidas. Y como vimos en la diapositiva anterior, de acuerdo a lo que comamos, así son nuestros microbios. Bastante les hablo de eso. Pero lo que quiero decir es que entre mayor crecimiento de bacterias anómalas en nuestro intestino, mayor cantidad de gas en el hígado. La permeabilidad intestinal, que creo que ustedes han escuchado, que cuando se aumentan esas bacterias se quedan en los canales en los intestinos y hacen que bacterias malas se integren a nuestra sangre y produzcan inflamación. Se ha visto inclusive que hay bacterias que se llaman fluliduris. Yo creo que la vez pasada les hablé de cuando hay una desbalance, la obesidad, se ha visto que las personas con obesidad tienen unas bacterias más altas que las otras. Bueno, lo mismo ocurre acá también. ¿Y eso cómo ocurre? Las dietas ricas en glucosa, en grasas y en fructosa, hace que se aumente inclusive la absorción de energía. Y ustedes sabían que nuestro organismo también, esas bacterias producen etanol. Sí. Usted no necesita tomar cerveza para producir etanol. No crean que por no tomar cerveza o alcohol no lo produce su organismo, sí lo produce. Hay un síndrome inclusive por allí de algunas personas que producen tanto etanol, y esto tiene que ver por el crecimiento de la cándida albicans, que es un hongo que crece y que parece que forma cantidad de etanol. ¿Sabe lo que es el etanol, no? Sí, Alcohol. No voy a decir nombres, aguardiente. Entonces imagínense las bacterias produciendo allí alcohol. ¿Para dónde va ese etanol? Para el hígado. Para el hígado. Entonces es importante cuidar nuestra microbiota intestinal. Y básicamente lo que aumenta la cantidad de cándida es la cantidad de carbohidratos que tenemos. ¿Quién iba a pensar que la grasa del hígado también disminuye cuando hacemos ejercicios? ¿Se acuerdan que yo les dije que la microbiota cuando se altera hace que haya un desbalance, que empieza a crecer la maleza, empieza a disminuir los árboles frutales, las bacterias malas suben, las buenas parece que van? Bueno, se ha visto que hacer actividad física y la conexión de nuestro intestino, de nuestro cerebro, intestino, ese eje, cuando hacemos ejercicio parece que se cierra el intestino a que le entren las bacterias que le producen inflamación y que le llevan al hígado graso. Esto es fantástico. ¿No creen? Emocionense. ¿Cómo nosotros modificamos las bacterias cuando hacemos ejercicio? Yo sé que hay muchas preguntas. Las podemos hacer. Voy a esperar rápido para decir muchas preguntas. El sueño. ¿Quién iba a decir que dormir más nos aumentaba la grasa del hígado? Yo siempre que estoy en la consulta, y esto es algo que nosotros estamos mirando, porque la medicina estilo de vida, el médico que la practica, el profesional, el psicólogo, el nutricionista, empezamos a hacer preguntas diferentes a las que normalmente hacemos. Por ejemplo, yo a mi paciente le pregunto,
cuántas horas está durmiendo el día. Y el paciente yo le doy una dieta de arándanos, frutos secos, espectacular, pero vemos que todavía sigue con la grasa en el hígado, algo pasa, no está durmiendo bien. Y yo sé que muchos de ustedes tienen una dieta espectacular. Ojo, se tienen que suplementar con vitamina B12 si son veganos. Tienen que suplementarse, es importante esto. Son suplementos. Las personas veganas tienen que tomar suplementos. Muy bien, ¿qué ocurre? La apnea del sueño, de acuerdo, miren, existen diferentes, ustedes saben lo que es la apnea del sueño, aquí hay algunos que ya lo han oído bien, de pronto van que tengan apnea del sueño. Pero lo que ocurre aquí es que cuando usted no respira bien, se aumenta la cantidad de dióxido de carbono en su sangre. Y eso hace que, de acuerdo, porque hay diferentes grados de apnea. Hay apnea leve, como que dice poca, y hay apnea grave. De acuerdo, así el pedo grave, así también se llena de grasa el hígado, imagínense ustedes. Entre más ronca, más se le llena de grasa el hígado. Entre más ronca, más se le llena de grasa el hígado. El pastor pregunta por qué. Resulta que la apnea del sueño, cuando usted no duerme bien, se libera insulina. Se libera insulina. Que fue lo que yo le dije anteriormente. Los pacientes que no duermen bien. Me crea hígado graso. El organismo entra en un estado del cual se empieza a liberar insulina. Y se encontró que si además usted ronca y come comidas llenas de grasa, aumenta mucho más la grasa del hígado. ¿Sí? Los microbios intestinales también tienen un ritmo circadiano. Ellos crecen de acuerdo a las horas que durmamos también. Mire, voy a tomar un minutito aquí adicional, no sé cómo de tiempo. 5 minutos. Miren, a ver, ojo con esto. Vamos a hacer rápidamente un test para saber si usted tiene apnea del sueño. Tiene un tremendo varios. Necesito una cara y usted empieza a pensar. Si usted se encuentra con sueño o somnoliento, sentado leyendo, viendo la televisión, sentado en activo en un lugar público. Bueno, yo voy a pedirme por favor, no sé si es mucha molestia, de que ustedes me vayan alzando la mano a la medida que yo voy preguntando, ¿les parece? Así se va a llevar a todos. Cuando usted presenta somnolencia, ¿qué somnolencia? Que se empieza a dormir. Sentado leyendo, ¿quién está? Muy bien, viendo televisión, baja la mano. Sentado, cuando usted está en un parque y el activo no haciendo nada, ¿cuántos? Muy bien. Sentado durante una hora como pasajero en un coche que usted vaya a un viaje. ¿Cuántos se vale. Cuando está en la tarde, está descansando en la tarde. Cuando usted después de la almuerzo no está haciendo nada, sentado, hace nada. Cuando usted está sentado hablando con otra persona, se ha quedado dormido. Una familia dice que se quita bien lo que pasa. Se duerme hablando con la otra persona. Sentado tranquilamente después de comer, hace la mano, no lo veo. Después de comer está solo. Muy bien. O sin haber consumido alcohol. Porque si se olvida alcohol con la comida. Y por último, alce la mano a aquellas personas que cuando están sentados en un coche durante unos pocos minutos mientras esperan así que se van a poner todo se duermen. O se dormían. No. Muy bien, esto es un test rápido para que ustedes sepan y evalúen también que asistan a su médico para que hagan el estudio del sueño. El sueño hace que nosotros aumentemos la grasa del hígado. Las carnes rojas, algo pasa, y si me preguntan, todavía no se ha identificado qué pasa, porque parece ser que la liberación de insulina y la medida de insulina, la insulina mucha en exceso, hace que se aumente la cantidad de hierro en el hígado y eso produzca inflamación y produzca además hígado graso. Ahora, si usted le mete más proteína animal, sobre todo carne roja, ¿qué pasa? Empeora, porque aumenta la cantidad de hierro y eso es inflamación. ¿Sí? Muy bien, imagínense, bueno, me voy a entrar en un tema un poco que es complicado y se lo digo para mí también. A los niños les da grasa en el hígado.
Sí, le da grasa en el hígado, mis amigos, hermanos. Y se está aumentando mucho más porque se está viendo que la obesidad infantil está aumentando el sobrepeso. A los niños les da grasa en el hígado. ¿Cómo hacer? Principalmente niños ya mayores de 10 años que tengan obesidad, que tengan hermanitos que les haya dado hígado graso antes, que tengan prediabetes, que tengan inclusive apnea, bueno, que el colesterol se les suba. Hay niños que roncan, sus niños roncan. Bueno, a veces por malas posiciones, ¿no? Pero los niños con obesidad algunos roncan también. Y lo que ocurre aquí es que el diagnóstico se hace lo mismo que los adultos, ustedes se dan cuenta. Esta fotito yo la traje y les quiero preguntar cuál de los dos niños es más sano. ¿Cuál de los dos? El gordito. El delgado. Sí. Bueno, resulta que el niño pequeñito es un niño que es prematuro, ¿verdad? Es un niño que 35 semanas algo pasó en el embarazo, que la madre lo tuvo temprano. Y el otro niño es un niño macrosómico, un niño que pesó más de 4.000 gramos, porque seguramente la madre dejó mujeres sin edad fértil que se quieren embarazar, no se embaracen con obesidad, por favor, no hagan, bajen esa grasa que tienen en su cuerpo primero, regularmente, o en un plan de estilo de vida y después embarácense. Por favor, el 70% de las mujeres que se embarazan están en sobrepeso, obesidad, y eso hace que los niños puedan aumentar. ¿Qué ocurre? Ambos niños tienen resistencia a la insulina. Ambos niños tienen la misma resistencia a la insulina. Ya estamos terminando. Miren, en este caso, les quiero compartir con ustedes. Ustedes son como mi familia. Y lo voy a compartir. Tuve un paciente, que el paciente tiene 48 años y es cura, sacerdote. Es sacerdote. Él es hipertenso. Bueno, entre otras cosas, tengo como 3 o 4 pacientes que me han llegado que son sacerdotes. Espectacular, hablamos muy bien. Y son personas que tienen un liderazgo impresionante de donde yo soy, tienen un grupo impresionante, bueno, son misioneros. Pero resulta que en este caso particular, este sacerdote de 48 años tiene hipertensión, sobrepeso y tiene colesterol elevado. ¿Qué es lo primero que yo pensé con esta persona? Dieta. ¿Ah? ¿Qué hacen en la misa? Los amigos, ¿cierto? Un vino consagrado. No sé cuántos profesionales, compañeros, que han tenido sacerdotes, pero me han tocado sacerdotes. Y con él empezamos a mirar cómo, por supuesto, tenía otros factores de riesgo, tenía sedentarismo, comía ultraprocesados, y adicional a eso, consumía poco alcohol, porque acuérdense que la esteatosis hepática no alcohólica no. Hay personas que pueden consumir poquito alcohol, pero la pueden desarrollar. Entonces, este sacerdote empezó con nosotros el proceso de cambio de estilo de vida de adelante de la iglesia adventista. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Él no sabe lo que es adelantizar, no sabe lo que es la medicina de estilo de vida, no conoce los humanistas, no conoce aquí los del sur, o de pronto ha escuchado algo de los adventistas. Pero lo que lo último, hermanos, es que está bonito esto porque en marzo 15, él tenía una grasa visceral en 16 y en junio ya la tenía en 15. ¿Qué quiero decir con esto? La grasa en el hígado se puede ¿qué? Revertir. La grasa en el hígado se puede ¿qué? Revertir. Se puede echar para atrás. Cuando estamos de acuerdo en la fibrosis, después de allí es más difícil. Pero lo que les quiero decir es que este proceso es un proceso muy bonito con él. Porque inclusive yo hasta le pregunté cómo hacía la pizza y él me decía, no, ahora le voy a dar entonces ya, voy a echarle más agua al vino. Todo de eso, por supuesto, mejoramos el sueño porque tenía un problema de sueño que se acostaba tarde con los feligreses, etc. Tercero era que este sacerdote me dijo, lo que pasa es que nosotros cuando iniciamos la misa podemos decirle a la persona que lo pedimos. Yo fui católico, pero no me acuerdo mucho de eso. El sacristán que lo repito, entonces yo soy el sacristán. Después digo, prepárate el sacristán. Entonces, él logró disminuir su grasa visceral.
Y fíjense ustedes que a pesar de eso, y este caso de este paciente es un paciente con sobrepeso, casi con obesidad. Inclusive logró subir el peso, subiendo el músculo y bajando grasa. Fíjense ustedes que se puede subir el peso de esta forma saludable, por eso en la primera más músculo, menos grasa. Entonces, este es el caso de la paciente de sobrepeso. Ahora voy con una esteticista de 49 años, fit, espectacular, bien presentada, trabaja en uno de los mejores, ¿cómo se llama eso?, peluquerías de la ciudad de Cartagena, que queda Boca Grande. Y ella llegó porque se encontró con transaminasas elevadas, que son los exámenes enzimáticos elevados. Y no sabíamos por qué lo que estaba pasando. Consumía así algo de vino, muy poco, pero empezamos a trabajar de ella, ¿qué cosa? El ADT, la medicina de estilo de vida. ¿Cuántas horas está durmiendo? Saca la comida chatarra, empieza a hacer ejercicio, tiene fe, quiere hacer algo, empieza a creer más en Dios también. O sea, empezamos a hacer ese trabajo con ellos y a lo largo del tiempo, esta paciente de una EPS, muy famosa con la que trabajamos nosotros, ella empezó con unas transaminasas en 48, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, empezó con 48, ¿sí? Que salta porque normalmente para ella debería ser hasta 32 y la otra sí estaba normal. Pero fíjense ustedes que después esta GPT empezó a disminuir y después la logramos inclusive normalizar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que las enfermedades se pueden prevenir. Junto con los medicamentos que utilizamos también. No dejen de tomarse la metformina, por favor, les pido. Tómense todo antihipertensivo. Hagan lo que tengan que hacer, pero la medicina del estilo de vida puede lograr esto por una guía y ustedes también pueden ser esa puerta de entrada para que las personas se acerquen a estos casos. Yo estoy casi seguro que si ustedes me traen algunos pacientes o personas que ustedes dan una recomendación y siguen las recomendaciones, le hacemos un chequeo médico, la valora la nutricionista, nuestra psicóloga la ve, todo con este enfoque de medicina de estilo de vida, vamos a lograr ayudar a muchas personas. Es por eso que los animo a que continúen, a que persistan, a que no se den por vencidos, a que empecemos en casa. Ya ustedes saben, y las conclusiones básicamente son aquí, saber de que el hígado graso puede llegar a una cirrosis hepática y esto puede ser grave, pero hay forma de poder mejorarlo. La resistencia a la insulina sigue siendo un factor muy predisponente y fundamental para que se produzca el hígado graso, y ya sabemos cómo vencer esa resistencia. La inflamación hepática, mantener una microbiota sana. ¿Cómo mantenemos una microbiota sana? Comiendo más fibra, disminuyendo los productos grasosos, además de eso, evitando los ultraprocesados, durmiendo bien, haciendo un ayuno fisiológico y por supuesto mejorar nuestro estilo de vida para que nuestros genes puedan desarrollar y evitar estas enfermedades. Siempre que vengo acá es un gusto. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan entendido. No sé si está terminado, ¿cierto? No hay para preguntas, pero este es mi Instagram. Por favor, anótenla, tomen fotos, síganme. Más que seguidores, quiero decirles que dentro del Instagram yo tengo un grupo cerrado que usted se puede adherir a ese grupo y yo doy información muy precisa de algunas cosas por las cuales ustedes pueden también allí recibirlas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero hacer aquí una foto con ustedes antes de irme, para hacer la última charla. Así que bueno, muchas gracias por ser parte del movimiento. Yo siempre digo que ustedes pueden ser parte del movimiento. ¿Y qué personas quieren ser parte del movimiento de medicina de estilo de vida? ¿Qué personas quieren ser parte del promotor de salud? Hacer la mano allá para el. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para ustedes.